Bienvenidos a 10 animales extintos que la ciencia quiere revivir. Desde el mamut lanudo de la era del hielo, que encontraron congelado y que creen pueden revivir mediante copias de ADN, hasta el bucardo, el león de las cavernas, el guacamayo de Carolina, entre otros animales como el tigre dientes de sable, serán los que verás en este video. Con este vídeo queda mucho más que evidente que, que la tesis de Jurassic Park, oye, que no está tan lejos de la realidad, ¿vale? Que todos tienen, estos científicos, el sueño, y es que la ciencia tiene un problema, y es la muerte, y que no podemos hacer nada por revivir, aunque clonemos animales extintos, y bueno, ya ahí conocemos ya Jurassic Park y toda su saga, ¿vale? La muerte es un problema. Estamos en plena cuaresma, ya rematando, ¿vale? Ya está todas nuestras iglesias pues llenas de gente, papeletas de sitio, los pasos, etcétera. Y es que nos acercamos pues al misterio central de nuestra fe, que tiene que ver mucho con esto, o sea, la muerte. Y es que la ciencia no ha podido arreglarlo, aunque queramos revivir animales extintos como muestra este vídeo. Veis que estamos a la entrada del santuario del Señor de las Tres Caídas, o la parroquia de San Lucas, aquí en Jerez de la Frontera. Vamos dentro. Bueno, hoy hay un montón de gente, así que vamos a intentar no molestarles mucho, leer el Evangelio y vamos a ver qué tiene que ver Cristo con la muerte. Creo que todos sabéis que esto va de cajón, pero ¿con qué Evangelio nos sorprende hoy? Venga, vamos y salimos de dudas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Y dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues como habéis visto, los evangelios de estos domingos son largos y extensos. Vamos a dejar el libro en su sitio. Hemos escuchado la resurrección de Lázaro. Y es que precisamente, como decíamos,
la Cuaresma nos enfoca a la Pascua y precisamente la Pascua lo que celebramos es la victoria de Cristo sobre la muerte. Vale, sí, te acabo de hacer spoiler, lo sé, pero es que no voy a decir nada que no sepamos todos, o sea, que este no es el final de Cristo. Es verdad que ahora mismo, pues como veis, todas nuestras parroquias se están preparando pues con altares de culto, quinarios, besamanos, besapiés, pero es que vamos de cara a misterio fundamental. A ver, una cosita, ¿vale? Sobre el Evangelio de San Juan y sobre todo los Evangelios. Vemos cómo los milagros de Cristo no son una simple pues, resolución de problemas, ¿vale? O sea, no hay pan, pues multiplico el pan. No hay vino, pues lo saco del agua. Este está malito, pues lo curo, ¿no? Porque los milagros de Jesús tienen una progresión, ¿vale? O sea, Jesús cura un enfermo, cura un ciego, cura un leproso, ¿no? Cosas que son un poco incurables. Pero luego después empieza a hacer ya milagros más gordos, ¿no? O sea, va a curar a la hija del jefe de la sinagoga, que le decían, maestro, se está muriendo, y cuando llegó justo acaba de morir, ¿vale? El siguiente paso es resucitar al hijo de la viuda, que dice que ya lo llevaban a enterrar, o sea, había muerto, le habían hecho el velatorio y ya lo llevaban a enterrar, pero es que hoy tenemos a Lázaro, que dice que llevaba 4 días ya enterrado. O sea, para los judíos el cuarto día ya es el inicio pues, de la corrupción, o sea, aquello ya se está pudriendo. Y vamos a ver que después de este milagro, pues obviamente, ¿cuál es el otro signo de Cristo? Pues su propia resurrección, ¿vale? Como decía, y hoy lo vuelve a decir, ¿vale? Si os acordáis, con el ciego de nacimiento le decían, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús dijo, no, todo esto es para gloria de Dios. Y es que precisamente la muerte de Lázaro es para gloria de Dios. Y no fue que a Jesús se le descuidó, ¿no? O sea, que maestro, aquel a quien tú amas está enfermo. Y Jesús no fue. ¿No os habéis dado cuenta? Yo muchas veces me gusta quedarme en estos detalles de la Escritura porque es que parece como que damos muy hecho. No. O sea, Jesús le dijeron que estaba enfermo y no fue. Que no fue que se le descuidó y dijo, ostras, se me ha olvidado, ya me va a tocar resucitarlo, ¿no? ¡Qué fallo! No, o sea, no es un problema logístico. Es que el Señor, a ver cuándo se nos mete en la cabeza, que al Señor le cuesta un chasquido de dedos, ¿vale? Como le pasó al jefe de la sinagoga, ¿vale? Tu hija está enferma, no te preocupes, que es que si se muere la resucito. O sea, nosotros somos de los del agobio, Señor, que es que tu amigo está enfermo. Señor, ¿por qué no has venido? Y el reclamo de Marta y María, las hermanas de Lázaro, es absolutamente lógico y humano. O sea, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, ¿esto por qué ha pasado, Señor? ¿Esto tú no lo podrías haber evitado? Y muchas veces yo digo que si el Señor nos respondiera así, a bocajarro, en voz física, nos diría, claro, ¿tú qué crees? ¿Que no lo puedo evitar? Pues claro que lo podría haber evitado. Pero si no lo he evitado, a lo mejor es por algo. A lo mejor es que te quiero decir algo que tú no estás entendiendo, o a lo mejor lo que quiero es llevarte a la fe, o a lo mejor lo que quiero es manifestar mi gloria. Porque que Dios cure un enfermo, ya lo ha hecho. Que cure a alguien que acaba de morir, ya lo ha hecho. Que cure a alguien que va camino del sepulcro, ya lo ha hecho. Pero curar a uno que ya lleva 4 días enterrado, todavía no lo había hecho. Y precisamente delante de muchísimos testigos. De hecho, el evangelista, si cogéis el relato que sigue a continuación, pues lo que nos muestran es que la resurrección de Lázaro es como el punto donde ya los somos sacerdotes y los saduceos dicen, se acabó, a este Jesús hay que quitarlo de en medio porque es que esto ya es muy llamativo, es que ya la gente lo está siguiendo en masa y no en vano. Después de este milagro, pues vendrá el Domingo de Ramos y lo reciben, pues Hosana al Hijo de David y todo esto. Bien, este Evangelio de San Juan, sabéis que es el último evangelista, tiene muchísima simbología, pero para no seguir dándole vueltas a todo esto, vamos a llevárnoslo a nuestro terreno, ¿vale? Porque todos tenemos un Lázaro dentro, ¿vale? Somos especialistas en poner una piedra, ¿vale? Dicen, es que el muerto ya huele, entonces lo voy a tapar. Todos tenemos, y estamos ya en el 5.º domingo de Cuaresma, ya es el último, ya nos queda una semana, y pues la Cuaresma es un tiempo de mirar para adentro y quizá darme cuenta pues que llevo un muerto dentro, de reconocer mis miserias, de reconocer mis pecados. Y es que no estamos acostumbrados, porque vivimos en un mundo donde todo tiene que ser perfecto, todo el mundo tiene que ser guapo, tú tienes que hacer todo bien. ¿Por qué? Porque si no lo haces las cosas bien, te castigan, te echan del trabajo o por lo menos suspendes y te queda para septiembre. Pero ¿y si resulta que Dios tiene poder
y que todas nuestras miserias, hasta nuestra propia muerte, nuestros pecados, nuestras caídas, son para gloria de Dios si quitas la piedra, si no lo escondes, si dejas de ocultarte y aparentar lo que no eres, si tenemos el valor de quitar la piedra y escuchar la voz de Cristo que nos dice, sal fuera, sal fuera. Y es verdad que yo no voy a abrir mi interioridad a cuanto perro pichichi quiera escucharme, porque la interioridad de uno es lo más sagrado que tenemos, nuestra intimidad, nuestras miserias, pero sí es verdad que yo no sé si en esta Cuaresma, por ejemplo, pues te has confesado, que es quitar la piedra y que el Señor saque el muerto. Y te digo una cosa, o sea, lo fliparás, porque te vas a dar cuenta que cuando la piedra se quita y el muerto sale delante de Cristo, resucita. Pues vamos a dejarlo por aquí. Solamente quiero terminar con la pregunta que el Señor le hizo a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre, y el que está vivo y cree en mí, vivirá eternamente. ¿Tú crees esto? O sea, estos 5 domingos de Cuaresma que nos están ya lanzando a la Semana Santa para celebrar el misterio de nuestra resurrección, ¿tú crees esto? Marta dijo que sí. No sé qué respondes tú. Puede ser que digas que no, pero de todos modos, Dios no quiere dejarnos dentro del sepulcro. Así que mueve la piedra, escucha la voz del Señor que te invita a salir y ojalá tengamos este encuentro que, como Lázaro, atados y vendados y llenos de miserias, podamos escuchar este sal fuera que nos reviva y nos ponga en movimiento. Que así sea. Topamos con la Iglesia y retomamos las audiencias generales del Santo Padre, que sabéis que está retomando los documentos del Concilio Vaticano II. Hemos estado dándole vueltas con él, gracias al Papa León, a la Dei Verbum, y ahora empezamos con la Lumen Gentium, que es pues la parte que viene a hablar de la vida de la Iglesia. Y es que la Iglesia, es verdad que es una realidad espiritual, pero también es una realidad material, y esto cómo se conjuga, esto cómo se come, pues no te preocupes, que vamos a tocar ese tema con el Papa León. Adentro. Fratelli e sorelle, buongiorno y benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Hoy seguimos profundizando en la Constitución conciliar Lumen Gentium, Constitución dogmática sobre la Iglesia. En el primer capítulo, donde se procura principalmente responder a la pregunta sobre qué es la Iglesia, esta es descrita como una realidad compleja. Ahora nos preguntamos, ¿en qué consiste tal complejidad? Alguien podría responder que la Iglesia es compleja en cuanto que es complicada y por tanto difícil de explicar. Algún otro podría pensar que su complejidad deriva del hecho de que es una institución que cuenta con 2000 años de historia y con características diversas respecto a cualquier otra agrupación social o religiosa. Sin embargo, en latín, la palabra compleja indica más bien la unión ordenada de aspectos o dimensiones diversas dentro de una misma realidad. Por eso la Lumen Gentium puede afirmar que la Iglesia es un organismo bien compaginado en el que conviven la dimensión humana y la divina sin separación y sin confusión. La prima dimensione è subito percepibile, in quanto la Chiesa è una comunità. La primera dimensión se percibe inmediatamente, ya que la Iglesia es una comunidad de hombres y mujeres con sus virtudes y sus defectos, que comparten la alegría y el esfuerzo de ser cristianos, que anuncian el Evangelio y se hacen signo de la presencia de Cristo que nos acompaña en el camino de la vida. Pero este aspecto que se manifiesta a sí mismo en la organización institucional no basta para describir la verdadera naturaleza de la Iglesia, porque ésta posee también una dimensión divina.
Esta última no consiste en una perfección ideal o en una superioridad espiritual de sus miembros, sino en el hecho de que la Iglesia es fruto del plan de amor de Dios por la humanidad, realizado en Cristo. Por eso la Iglesia es al mismo tiempo comunidad terrena y cuerpo místico de Cristo, asamblea visible y misterio espiritual, realidad presente en la historia y pueblo que peregrina hacia el cielo. La dimensión humana y la divina se integran armoniosamente sin que la una se superponga a la otra. Así la Iglesia vive en esta paradoja. Es una realidad a la vez humana y divina que acoge al hombre pecador y lo conduce a Dios. Para iluminar dicha condición eclesial, la Lumen Gentium remite a la vida de Cristo. Efectivamente, quien se encontraba con Jesús por los caminos de Palestina, experimentaba su humanidad, percibía sus ojos, sus manos, el sonido de su voz. Quien decía seguirlo se sentía impulsado precisamente por la experiencia de su mirada acogedora, por el toque de sus manos que bendecían, por sus palabras de liberación y sanación. Pero al mismo tiempo, siguiendo a aquel hombre, los discípulos se abrían al encuentro con Dios. De hecho, la carne de Cristo, su rostro, sus gestos y sus palabras manifiestan de modo visible al Dios invisible. A la luz de la realidad de Jesús podemos ahora retornar a la Iglesia. Cuando la miramos de cerca, descubrimos en ella una dimensión humana hecha de personas concretas que unas veces manifiestan la belleza del Evangelio y otras veces se cansan y se equivocan como todos. Proprio attraverso i suoi membri e i suoi limitati aspetti terreni si manifestano la presencia di Cristo. Como todo, precisamente a través de sus miembros y sus limitados aspectos terrenos se manifiesta la presencia de Cristo y su acción salvadora. Como decía Benedicto XVI, no existe oposición entre el Evangelio y la institución. Es más, las estructuras de la Iglesia sirven precisamente para la realización y concreción del Evangelio en nuestro tiempo. No existe una Chiesa ideale e pura separata dalla terra. No existe una iglesia ideal y pura separada de la tierra, sino solamente la única iglesia de Cristo encarnada en la historia. En esto consiste la santidad de la iglesia, en el hecho de que Cristo la habita y sigue donándose a través de la pequeñez y la fragilidad de sus miembros. Contemplando este perenne milagro que sucede en ella, comprendemos el método de Dios. Él se hace visible en la debilidad de las criaturas y sigue manifestándose y actuando. Por eso el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium exhorta a todos a que aprendan a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Esto nos permite seguir edificando la Iglesia aún hoy en día, no solamente organizando sus formas visibles, sino construyendo también este edificio espiritual que es el cuerpo de Cristo a través de la comunión y la caridad entre nosotros. La carità, infatti, genera costantemente la presencia del risorto. La caridad, en efecto, genera constantemente la presencia del resucitado que quiere al cielo, decía San Agustín. Que todos piensen solo en la caridad. Solamente ella vence todo. Y sin ella, de nada vale todo lo demás. Donde quiera que se halle,
atrae todo hacia sí. Bueno, hoy repasando las redes, la verdad es que lo más parecido a estar muerto o algo muy parecido es estar en coma. Y es verdad que dicen que cuando tú estás en coma, pues como que... Yo no he estado nunca en coma, pero dicen los médicos que es un momento en el que, pues como cuando duermes, ¿no? Cierras los ojos y los abres y parece que no ha pasado el tiempo. Pero, ¿y si resulta que nuestro espíritu no está en coma? Vamos a escuchar un testimonio súper interesante de una conversión de alguien en coma, que Dios se encontró con ella en ese momento. Tan interesante como lo que vamos a escuchar. No lo podemos poner entero porque es un testimonio extenso, pero si nuestro amigo Antonio va a recortar un pedacito, dejará el enlace por alguna parte de la pantalla para que lo podáis buscar luego después en YouTube y verlo entero, porque es que no tiene desperdicio. ¿Te quedas? ¿Cómo te quedas? Adentro. Hola familia de Matermundi, amigos, a todos los que nos seguís al otro lado de la pantalla, saludos. Hoy nos acompaña Ariana Valareso, está en Lima, Perú, y pues nos ha querido compartir su testimonio, su historia de reencuentro con Dios. Y bueno, pues vamos a ver todos los detalles. Ariana, ¿qué tal estás? Hola. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, yo tengo 39 años. Les voy a contar un poco mi testimonio de conversión. Yo nací y crecí en una familia católica. Mis padres son católicos, personas muy creyentes. Mi hermana también, tengo una hermana mayor. Y pues en mi casa siempre se rezaba, íbamos a misa, se rezaba el rosario. Nos inculcaron la fe desde muy chicas. Y yo siempre tuve en mi corazón la semillita de la fe desde pequeña. Tuve una infancia muy feliz, recuerdos muy bonitos de mi infancia. Y bueno, empezaron a pasar los años, empecé a crecer y pues era siempre una chiquilla muy inquieta. Me gustaba mucho buscar la aventura, las amigas. Y desde muy chica empecé ya a querer experimentar y explorar el mundo y la vida. Más o menos a los 14 años tuve mi primer novio y tenía un grupo de amigas que también eran muy inquietas. Entonces empecé a ir a las fiestas, a las reuniones y a probar diferentes cosas. Y al ver todo esto, pues mi mamá se asustaba, se preocupaba, quería protegerme, se daba cuenta que yo era una niña sumamente inquieta y que quería explorar todo. Y en su preocupación, pues ella me cuidaba mucho y me trataba de poner reglas, ¿no? Trataba de que no saliera tanto. Y obviamente en mi rebeldía yo lo único que quería era salir y disfrutar, como cualquier adolescente a esa edad, 14, 15 años. Es ahí donde empiezo un poco a distanciarme de mi madre, a querer ya yo hacer mi vida y hacer lo que yo quería. Mi gran sueño era tener mayoría de edad para poder ya salir de mi casa y hacer lo que yo quería, ¿no? Y llegaron los 18 años y eso no pasó, obviamente. Seguía viviendo en casa, pero ya mi relación con mi madre empezó a ser cada vez más difícil. Y salí de la escuela muy joven, a los 16 años, empecé a estudiar psicología, siempre quise estudiar una carrera donde pudiera ayudar a los demás a entenderse mejor y yo misma poder entenderme también. Y bueno, hice mi último año de psicología en Canadá, hice un intercambio allí y ahí fue donde ya yo desperté a la vida, digamos, desperté al mundo. Vivía sola en un pueblo en Canadá y ahí ya era todo fiesta y salir y los amigos y dije, esto es lo que yo quiero. La relación con mi madre era cada vez más difícil por mi rebeldía en realidad y empecé a alejarme cada vez más de ella. Esto me generó un gran vacío en el corazón. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Ya estamos, mira, recta final de Cuaresma ya. Y es que ya estamos hablando de la resurrección. Yo soy la resurrección de la vida. ¿Tú te lo crees? Porque es que si no, hemos perdido todas estas semanas de Cuaresma y estamos ya en puertas de la Semana Santa. Así que se acerca el momento más importante de nuestra fe. Celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo. Como decíamos, de todos los milagros que Jesús ha hecho, falta el final.
Es verdad que todos conocemos el final de la historia, pero no por eso vamos a dejar de celebrarlo. Nos despedimos, hasta el próximo programa. Sabéis que siempre es una alegría y que nos encontráis pues a través de todas nuestras plataformas en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Yo no sé, nos faltará abrir algo en Spotify porque ya es la que nos falta. Así que encontraréis este programa, entrevistas, charlas que hemos estado dando en la Cuaresma. En fin, hay muchísimo material, sobre todo en nuestra hemeroteca de YouTube, donde podéis encontrarnos a un golpe de clic. Lo dicho, nos despedimos hasta la próxima ocasión, próximo programa, una alegría. Y vaya usted con Dios.